Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Israel, las noticias y la alerta. Para poder entender la profecía bíblica, no se nos debe de olvidar que el reloj profético en la palabra de Dios es la nación de Israel. Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27. Para ello, debemos de ver las noticias de lo que sucede en Israel y compararlo con la palabra de Dios y así darnos cuenta de la exactitud de la profecía bíblica. Hoy, con la complicada situación y crisis política que vive actualmente Israel, después de su segunda elección de primer ministro en menos de 6 meses, que tiene a Israel hundido en una crítica y compleja situación política, con una parálisis de los partidos políticos y líderes en las negociaciones para conformar un nuevo gobierno. Por tanto, el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, como Benny Gantz, no pueden llegar a 61 escaños con sus alianzas con otros partidos para formar un nuevo gobierno y tener mayoría en el parlamento israelí, como mínimo para poder gobernar. Donde se complican estas negociaciones por las posiciones encontradas de varios partidos que participaron en estas últimas elecciones, y que al pasar los días estas alianzas no pueden formar una coalición para poder gobernar y alcanzar los 61 escaños mínimo que deben de tener. El caos político que vive Israel no es para menos, porque están varios puntos importantes en juego y que los acuerdos que intentan los partidos y líderes se están complicando cada vez más. Para los que estudiamos la profecía bíblica, el resultado de estas negociaciones después de esta cerrada elección de primer ministro en Israel, escuche, será el punto de partida para los eventos finales que van a empujar y alinear a Israel junto con su próximo gobierno para entrar al tiempo o periodo que se conoce como el día grande de Dios y que posteriormente los llevará a su semana 70 de Israel. Para poder comprender mejor este escenario y estos periodos de Israel, les recomendamos ver nuestro más reciente video, Pronto personas desaparecerán de la tierra. Video donde se trata el tiempo de Israel y el tiempo de los gentiles, y también ver el video Días de alto voltaje, alertas, donde con más de 3 meses de anticipación a estas elecciones pasadas en Israel del 17 de septiembre, bíblicamente mostramos lo que sucedería en estas elecciones, y es exactamente lo que hoy se está viviendo en esta confrontación por la lucha del poder político y también la confrontación con el aspecto religioso, y que actualmente tienen a Israel sumido en un terremoto político ya con confrontación religiosa. Queremos un gobierno de derecha y nacionalista, pero no un movimiento religioso. Estamos a favor del Estado de Israel, del Estado judío, pero estamos en contra de un Estado controlado por las leyes religiosas. Pero estamos en contra de un Estado controlado por las leyes religiosas. Pero estamos en contra de un Estado controlado por las leyes religiosas. Y aquí está el peligro con estas propuestas del diputado y líder laico, el señor Lieberman, que desafortunadamente está trayendo cada vez más seguidores y que de acuerdo a las encuestas están indicando que ya hay una mayoría de israelíes que quiere los partidos ortodoxos fuera del gobierno, y que por medio de esta crisis política nunca antes vista desde que volvió a ser nación Israel, se está empeorando el ambiente, se está polarizando y lo peor, se está fomentando el alejamiento al pueblo escogido de Dios, Israel, a ignorar lo que les ordena la Torá, la palabra de Dios, de guardar su ley. Ahora, no se nos debe de olvidar cómo Dios ha tratado a Israel en su pasado, cuando desobedecían y se rebelaban en contra de él. Cada generación que se olvidaba de Dios, entonces Dios los castigaba,
levantando a sus enemigos que los oprimieran. Clamaban ellos a Dios y Dios escuchaba su clamor de su pueblo y les enviaba un libertador. El Antiguo Testamento es el que da fe de todos estos sucesos. Hoy no es diferente lo que está sucediendo y lo que va a acontecer con todas estas propuestas de los laicos que van a alterar las leyes divinas. Por eso le vendrán a Israel las guerras del fin de todos sus enemigos, que empezará con la del Salmo 83, Amós 1. Desafortunadamente aparecerá después un falso libertador, un falso Mesías que los va a engañar a Israel con una falsa paz y seguridad que les va a ofrecer, y van a repartir sus tierras de Canaán por un falso pacto de muerte, con este tipo de gobernantes burladores de la ley que están levantándose en Israel y que pronto se cumplirá lo que advierte Isaías 28, versículos 14 y 15. Y aquí está la alerta para la Iglesia de Cristo, que en cualquier momento puede sonar ya la trompeta, porque debemos de estar ya muy atentos. Se lo repito, atentos, porque después de esta elección y etapa de alianzas y negociaciones entre partidos y líderes por conformar un nuevo gobierno, donde al primer ministro Benjamín Netanyahu se le está acabando el tiempo para lograrlo, entonces vendrá su oportunidad al otro Benjamín, a Benny Gantz, y he aquí el que tenga oído, oiga. La temperatura política se va a intensificar y la presión aumentará a los partidos políticos por no quedarse fuera del próximo gobierno que emerja de estas alianzas. Algunos líderes y partidos que estuvieron en esta última elección, por no quedarse fuera de la carrera política, van a terminar cediendo y apoyando varias fuertes peticiones que son en contra de la Torá, lo que es la bendita palabra de Dios que le advierte a Israel, y que en su desobediencia le va a acarrear más problemas y dificultades que complicarán más la situación de Israel. Y escuche por qué. Porque el diputado laico Avigdor Lieberman, líder del Partido Nacionalista Secular en Israel, el Beitenu, él puede mover o empujar la balanza a favor de los dos principales contendientes punteros. Y aquí está el peligro, que él ha recalcado su promesa de impulsar un gobierno de unidad laico, sin partidos religiosos, sin partido de ortodoxos, donde pide que los estudiantes de los seminarios rabínicos sean enrolados en las fuerzas de defensa de Israel en un gobierno de unidad amplio y liberal. Y Lieberman va más allá, al decir que no cederá su demanda de cancelar la ley de supermercados y dar autorización al transporte público en Shabbat, que es el día de descanso judío. Y esto suena bastante fuerte para Israel, porque abrir el comercio y autorizar el transporte público en el Shabbat o día de reposo o día de descanso, bíblicamente sería romper la señal que Dios tiene con Israel, porque Dios le dice y le exige a Israel guardarlo, y el que lo profane de cierto morirá, porque cualquier cosa que hiciere obra alguna en ese día, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Como claramente Dios le deja esta orden a Israel, como le pide y le exige en Éxodo 31, del versículo 13 al 16. Y de esto nuestro Señor Jesús, a nosotros su iglesia, nos libra de este juicio. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie nos debe de juzgar por no guardar el día de reposo o Shabbat, porque ahora los que estamos en Cristo diariamente podemos tener reposo, descansar en nuestro Señor Jesús y no esperar hasta el Shabbat o día de reposo. Mateo 11:28. Y esto le debe de quedar muy claro, que bíblicamente guardar el Shabbat
o día de reposo o día de descanso es una orden, una señal entre Dios e Israel, para los hijos de Israel, de Jacob, no para la iglesia de Cristo. Éxodo 31:13. Y esta grave y terrible propuesta del diputado Lieberman le traerá consecuencias y juicios a Israel, porque el señor Lieberman en su revolución laica amenaza que esas son sus condiciones y que no está para escuchar otra cosa que no sea lo que está pidiendo tanto a Gantz como a Benjamín Netanyahu. Para poder comprender lo grave de este asunto, debemos de ver cómo lucen las ciudades en Israel en un Shabbat, que es día de reposo, que es descanso, donde el comercio está cerrado, sin transporte público, donde se ven las calles vacías. Recuerde, el Shabbat es día de descanso, y recalco, día de reposo, que fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Y si fue hecho para el hombre, por eso debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo no guardó el día de reposo, porque Él como mismo Dios es el reposo, es el verdadero y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Él es el Señor, el dueño del día del reposo. Mateo 12:8. Porque Él trabajaba. Así nos los dice Juan capítulo 5 versículo 17. Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el siguiente versículo nos dice que los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, Él trabajaba, no descansaba, porque el día de reposo fue hecho para el hombre, y nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Primera de Juan 5:20. Y el peligro para Israel de no guardar el día de reposo o el día de descanso, que es el Shabbat, es gravísimo. Cuando políticamente logren hacer realidad todas estas propuestas que el diputado laico y ex primer ministro de Relaciones Exteriores y ex primer ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, está proponiendo, y que cada día son más israelíes que van apoyando estas iniciativas peligrosas de menospreciar la ley de Jehová, de Yahweh. Escucha, Israel, Dios no revocará tu castigo porque no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, como nos lo dice Amós capítulo 2 versículo 4. Es cuando Israel entrará a una serie de juicios con las guerras del fin que enfrentará y que ya hemos explicado anteriormente en estos videos que están apareciendo en pantalla. Lieberman con estas propuestas está preparando el terreno para el falso Mesías, el anticristo, que llevará a Israel a su semana 70. Recordemos que Daniel 7:25 nos advierte y alerta que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, escuche, cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es 3 años y medio. Y este escenario concuerda con la descripción de los santos de Apocalipsis capítulo 13 del versículo 5 al 7, que sufrirán persecución por 42 meses. Estos son los 3 años y medio que describe en el periodo que será de la gran tribulación, cuando el anticristo tenga autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También el anticristo se entenderá con Israel, con los que abandonen el santo pacto, que es el pacto sempiterno, Daniel 11:30, donde se van a repartir las tierras de Canaán que fueron heredadas divinamente a Israel, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11. El rompimiento del pacto sempiterno será cuando Israel, presionado por el anticristo e internacionalmente por todas las naciones, reparta sus tierras de Canaán, como nos lo dice
Joel capítulo 3 versículo 2. Zacarías 12:3. Y así dará marcha al inicio de la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación, con los 21 juicios que marca Apocalipsis capítulo 6 al 19, Jeremías capítulo 30 y Daniel capítulo 9 versículo 27. Ahora hay otros fuertes peligros que se ven venir para Israel, que serán su antesala antes de entrar a su semana 70. Y será cuando se presente próximamente el acuerdo del siglo de paz y seguridad por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su yerno Jared Kushner. Este plan de paz y seguridad para Israel y Palestina. Y que a principios de la semana 70 de Israel, cuando ya esté el anticristo, lo confirmará. Con una jugada política magistral, este personaje permitirá en Jerusalén que el pueblo judío tenga un lugar para adorar a Dios, permitiéndoles la construcción del tercer templo, a cambio de repartir las tierras de Canaán con Palestina. Y que este ambiente político actual en Israel, que ha fomentado la polarización y división en la misma sociedad, está preparando el terreno y camino para el falso Mesías, para que Israel entre a su angustia de Jacob y su semana 70 de Israel. Jeremías capítulo 30, Daniel 9, del versículo 24 al 27, y Apocalipsis del capítulo 6 al 19. También para poder comprender este escenario, recomendamos ver el video Despierta, tú que duermes, la hora cero, para darse cuenta que con más de un mes de anticipación a esta última elección, se dijo exactamente este escenario de crisis política y estancamiento que vive actualmente Israel, y que mencionamos tanto en este video como en el video Días de alto voltaje, alertas, donde demostramos qué está en juego en esta parálisis política que actualmente vive Israel y qué dirección va a tomar con estos acuerdos y negociaciones post-elección, que traerá decisiones que van a comprometer aún más a Israel a un camino peligroso con el mismo anticristo y que tendrá efectos al mundo entero. Es mejor que vea estos videos y no ignore lo que la palabra de Dios le alerta y que mencionamos en estos videos. Y este crucial destino que va a tomar Israel después de 2 apretadas elecciones para primer ministro en menos de 6 meses, ponen a Israel a la puerta del gran día del Señor y de la semana 70 de Israel. Y para poder comprender los tiempos finales, debemos de ver el orden cronológico que la misma palabra de Dios, la Biblia, nos da. Estamos en el final del tiempo de gracia. Viene después el día grande de Jehová, de Yahweh, de Padre Eterno. Y de esto nos lo dice Joel capítulo 2 versículo 1. Tocad trompeta en Sión, en Jerusalén, en Israel, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Y hoy la trompeta en Israel ha sonado con esta crisis política y confrontación contra los partidos ortodoxos, religiosos, que amenaza alterar el día de reposo o Shabbat en Israel. Después de estos sucesos viene el día grande y empieza ese día para Israel, como nos lo dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Y empezará con la guerra de la confabulación del Salmo 83, Amós capítulo 1, y en el Nuevo Testamento nos dice cómo empieza el día grande del Señor. Y para la iglesia de Cristo empieza, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y así nos los dice Segunda de Pedro 3:10. Confirma exactamente lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 a 4, cuando nos dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones
no tenemos necesidad, hermanos, que nos escriban, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora ponga mucha atención. Después del glorioso evento del arrebatamiento, cuando nuestro Señor Jesús, Yeshua, venga como ladrón en la noche por su iglesia, vean los eventos cósmicos que vendrán, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, escuche y ponga atención. ¿Cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí está la advertencia y la alerta para la iglesia, si es que se quiere ir en el arrebatamiento, para que en el inicio de este día estemos alertas y andar en santa y piadosa manera de vivir, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche por su iglesia. Le estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, y por eso los versículos aparecen en pantalla. Y oramos para que viva en su caminar diariamente conforme a la palabra de Dios, de una manera santa y piadosa de vivir. Escuche y ponga atención. El primer juicio con que empieza el día del Señor empieza en la propia iglesia de Cristo, con el glorioso evento del arrebatamiento, cuando estén dos en el campo y uno sea tomado y el otro sea dejado. Cuando dos mujeres estén moliendo, una sea tomada y la otra sea dejada. Por eso debemos de estar velando, porque no sabemos a qué horas ha de venir nuestro Señor Jesús. Y también debemos de estar ya preparados, porque nuestro Señor Jesús vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, del versículo 40 al 44. Y estos versículos concuerdan con Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 16 al 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello, porque este tiempo de juicio comenzará por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y escuche, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y concluye, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Y si usted quiere hacer el bien, comparta la bendita palabra de Dios con toda persona que Dios ponga en su camino. Y también le pedimos, comparta este video original, y así alertar a muchos cristianos y así alertar a muchas personas de sus conocidos, de sus contactos que tienen las redes sociales, como sus amistades y seres queridos, que sepan que nuestro amado Señor Jesús viene muy pronto en el glorioso evento del arrebatamiento, y que el tiempo de gracia se acabará y que los eventos finales se están cumpliendo, y que todo indica que pronto vendrán los juicios de Dios. Y lloramos porque Dios lo utilice en grande manera, dando la voz de alerta a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Y hoy, Iglesia de Cristo, debemos de estar orando y velando en todo tiempo para ser dignos de ser llevados en el glorioso evento del arrebatamiento, y así poder escapar de estas cosas que vendrán a la tierra. Lucas 21, del versículo 34 al 36. También es tiempo de orar por la nación de Israel ante tantas amenazas y peligros que les acechan y que dentro de muy poco enfrentarán. Oremos por la nación de Israel, por la paz de Jerusalén, y sean prosperados todos los que lo aman. Oremos porque la bendita palabra de Dios, la Torá,
resplandezca en el pueblo de Israel y pronto reconozcan a su verdadero Yeshua HaMashiach, Jesús, su Mesías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Si Dios quiere y nos lo permite, nos veremos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, te lo suplicamos, ven por favor. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá.